Yo no entiendo qué clase de verano es este, ¿eh? Está haciendo 0 grados. ¡Wow! ¡Qué alto! Esa es mi primera impresión. La gente acá vive muy separada una de otra. Le gusta más la soledad. Eso es lo que tengo entendido. Y es lo que me di cuenta también, ¿eh? ¡Wow! Ahí le da la luz del sol. Miren lo que es este lugar. Igual se nota la cantidad de agua que cae, ¿no? Mirá la cantidad de espuma. ¡Wow! Todo blanco. Y ven lo que les digo, no hay banquina. Entonces la gente se queda en medio de la ruta. Realmente, ¿cuántas cosas hay para ver en el mundo, amigo? Muchísimas. Muy buenos días, amigos. Miren dónde arrancamos el video de hoy y también el día. En un lago casi por completo congelado. Están haciendo ahora mismo 0 grados en este momento y hoy quiero que me acompañen a recorrer. Tenemos varios puntos turísticos para ver, de los cuales casi no se muestran en YouTube porque la mayoría se queda en el sur de Islandia. Y para que tengan una referencia de dónde estoy en el noreste del país, muy cerca de una ciudad que se llama Helgistadir o algo así. Estoy prácticamente ahora en un fiordo y tenemos que ir hacia la parte noroeste del país mientras pasamos por algunos puntos turísticos. Este es uno de ellos, pero créanme que hay muchísimos más que van a ver en este video. Así que amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Esta vez la quinta entrega, el quinto video de Islandia. Qué manera de arrancar, ¿eh? Bueno, vamos. Pero bueno, primero un poco de contexto. ¿Dónde me encuentro ahora? En este momento estamos en una ciudad que se llama Helgistadir, la cual es como ciudad base, ciudad cabecera del este de Islandia. Si bien es una ciudad base, es una ciudad principal, por así decirlo, no es tan grande. Incluso si lo comparamos con otros países de Europa, esto vendría a ser más bien un pueblo. Por eso es medio curioso pensar que es una ciudad, pero bueno, el plan es el siguiente. Tenemos casi 200 kilómetros hasta Tjarnir, que es un paraje que queda casi al oeste de la isla. Acá les estoy mostrando el mapa, más o menos el recorrido, y entre medio podemos ver muchas cosas que están escondidas, entre comillas, como por ejemplo una cascada que está lleno de columnas de basalto, a la cual vamos a ir en este momento, y luego más adelante tenemos la cascada más caudalosa de toda Europa, entre muchas otras cosas más que vamos a ver en este video. Quería ponerlos en contexto de dónde estamos. Es una ciudad principal, ¿eh? Ahora, si solamente conoces Reykjavik de acá de Islandia, déjame decirte que estamos a casi 700 kilómetros. Nos fuimos muy lejos, ya recorrimos bastante la isla, pero hay que darle la vuelta entera y esta ciudad no podía faltar. Mucho contexto, amigo. Vamos a ver bellezas naturales que nos ofrece este país y que encima con este hermoso y precioso día. Son casi las 5 de la tarde, así que no vamos a poder ver todo, pero el día obviamente continúa mañana. Así que bueno, vamos. Ok amigos, primera parada, al menos del día de hoy. Ya veremos mañana y los que siguen. Estamos en la entrada de la cascada Hengifoss. Vamos a ver cuánto es. A ver... ¿Esto está en inglés? Sí, esto está en inglés. Son más o menos... ¡Epa! 2 horas. Bueno, arranca la caminata. Hasta donde yo tengo entendido hay que pagar. Ah, sí, hay que pagar. De esto no zafás. Listo, amigos, ya está pagado. En realidad no estás pagando entrada, estás pagando el parking, el estacionamiento y también el baño. 1000 coronas. Así que si es tu primera vez viendo videos de Islandia de mi canal, quiero que sepas que todas las atracciones se pagan y quizás todas las atracciones que veamos en este video también se paguen. Así que bueno, al final del mismo estaría bueno hacer como un recuento de cuánto se gastó en parking viendo todas las atracciones. Vamos a ver qué tool. Dicen que esta es una de las cascadas más impresionantes de Islandia, pero está muy infravalorada. Ah, miren lo que dice acá. Por favor, cierren el portón porque si no se escapan las ovejas. Ahí lo cerramos como tiene que ser, como tiene que ser. Ahí estamos, ahí nos escapan los borreguitos. Es un circuito de 2 cascadas. La primera cascada es más pequeña, la segunda dicen que es imponente. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Yo me vine abrigado hasta los dientes porque hace un frío. Yo no entiendo qué clase de verano es este, ¿eh? Está haciendo 0 grados. 0 grados en verano en tu país, ¿te lo imaginas? En el mío no. Pero bueno, es lo que toca. Islandia, es así. Pensar que hace un rato estábamos ahí en el solcito, frente al lago, con un busito, ahora nos pusimos un camperón, nos pusimos el gorro, todo junto. Encima sale el sol, ¿viste? Pero mucho no ayuda el sol. Mientras vas subiendo tenés todo este panorama. Miren lo que es esto. Todo verde, hermano.
Precioso. Por cierto, el lago que están viendo ahí en pantalla desde tomas de dron es uno de los lagos más grandes de Islandia. Y hay algo muy interesante, hay una leyenda, se dice que dentro del lago habita una especie de ser mitológico. Obviamente no sé el nombre, pero ahí le dejo una foto del supuesto monstruo que habita el lago. Es como en Escocia, el monstruo del lago Ness, ¿viste? O en Argentina, en Abuelito, en Bariloche. Donde hay un lago tiene que haber un monstruo, ¿viste? Bueno, mejor me callo, si no, no subo más. Ok, primera cascada del día, primera cascada del video. Miren lo que es esto, Esta, si no tengo mal entendido, es la Litlanesfoss. Perdón si lo pronuncié mal, pero lo que importa es lo que están viendo en pantalla. Miren lo que es la cascada, pero lo que más llama la atención, fíjense las paredes que rodean a la cascada. Esas son columnas de basalto. Ahora, más arriba se llega a ver como acá este pelito blanco. Esa cascada es aún más grande respecto a esta, así que imagínense la magnitud de este lugar, Qué belleza de la naturaleza, hermano. No sé cuánto tendrá 30 metros, a eso lo dejo escrito, la cantidad exacta. ¡Wow! ¡Qué loco! Y obviamente todo el río que fluye de acá hasta el pueblo. Pero es como a mí me gusta decir, amigos, no es tanto el final, sino el camino recorrido. Miren qué bonito que está todo esto. Encima ahora salió el sol, le pega ahí al verde, se nota más. Ah, pero el frío... El frío, No sé si lo dije en un video, pero si ustedes vienen acá, prioricen traer ropa abrigada. En lo posible, ropa de montaña. El clima es muy cambiante. Miren ahora cómo salió el sol. Pero se llega a nublar y el frío es aún peor. Mirá lo que es esto. Espero que esta humilde cámara le esté haciendo la mínima justicia para que ustedes puedan disfrutar de este paisaje así como lo estoy viendo yo acá en primera plana. Allá tenemos un saltito de agua, allá tenemos el final del recorrido por hoy, acá tenemos el río. Aparte, mirá cómo piensan en los turistas, tenés acá un lugar de descanso para descansar y también tenés un cartel con información que, bueno, el clima no ayudó mucho con el cartel, ¿viste? Espero que del otro lado estén viendo el video ahí con unos matecitos, con un cafecito, con algo para tomar, mínimo un vasito de agua, porque ustedes no se dan una idea de las ganas que tengo de estar acá también tomando unos ricos mates. Entonces, bueno, se extrañan los mates, pero espero que del otro lado me estén haciendo el aguante con algo para tomar. Y amigos y amigas, con ustedes, Hengi Foss. ¡Wow! ¡Qué alto! Esa es mi primera impresión y me llama mucho la atención las paredes, o sea, tienen como detalles rojos, como unas líneas rojas. Ahí les dejo bien detallado de qué mineral se trata porque no por nada es así rojo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué alto! Tiene 130 metros esta cascada y la convierte en la tercera más alta del país. El camino llega hasta acá, así que bueno, no se puede ir más. No hay nadie. Está peladísimo el lugar. Y es que de todas las cascadas que hay, esta no es muy, ¿cómo se dice? Marketineada, si le querés decir así. Muy popular, solamente la gente de la zona te la va a recomendar. Pero mirá que ya vimos cascadas muy buenas, muy lindas acá. Esta es una de las más impresionantes que vi, En el top 3 entra seguro. Acá te advierten de que hay peligro de que se caigan piedras y les creo, porque estas paredes no se ven muy confiables como para estar debajo de ellas. ¡Wow! ¡Qué buen salto de agua! Y qué impresionante todas esas líneas rojas. Me vuelvo loco. Muy linda la cascada y todo, pero me quedo también con el camino. Hermosas 2 horas de caminata, Con la cascada de fondo me tengo que ir para el hotel. Mañana hacemos check out y seguimos con este documental, vamos a decirle, porque este video es súper extenso. Mirá que ya vimos cosas lindas, pero todavía queda mucho, mucho más. Estamos explorando toda la isla, o bueno, en realidad todo lo que se pueda en estas semanas que estoy, ya que me van a quedar muchas cosas por ver. En los siguientes minutos vamos a ver algo muy similar a esto y me dijeron que es incluso más impresionante. No sé si hay algo que pueda superar a esto, pero bueno, hay que hacerle caso a la gente local. Vamos para el hotel, comemos algo, un bañito y nos vemos mañana. Buenos días, amigos, ¿cómo están? ¡Qué bien que dormí! Miren la vista del lugar en donde estoy, Un auténtico paraíso, mirá, todo campito para allá. No hay más nada, Allá nada, cero, está el mar después. El panorama, unos Leo Mattioli, unos matemáticos. Miren el sticker que compré acá. Iceland, Islandia. Copado, ¿no? $4 el sticker. Pero bueno, no lo conseguís en otro lugar, ¿no? Viendo un blog de Argentina. Porque bueno, uno estando acá más o menos se extraña, ¿no? Abrigo, cámara, dron, teléfono, cargando el micrófono. Seguimos ruta, amigos, que todavía queda muchísimo video. Hoy es un día entero de ver cosas hermosas. Así que bueno, nos despertamos un poquito más y arrivederci. Así se dice, no lo sé. Y ahí vamos.
Hermoso día que tenemos hoy. Yo no quiero que se acostumbren a esto, me dicen. Tengo entendido también que en Islandia es más que nada que esté nublado, que caiga alguna que otra lluvia, que caiga nieve. Pero bueno, tenemos unos hermosos días de verano. Ya lo vieron en los videos anteriores también. No sé si es suerte, no lo sé no sé, porque el verano puede ser así como les estoy mostrando en pantalla, o también puede ser así como están viendo ahora mismo en este momento. Tenemos unos hermosos 11 grados, son las 12 del mediodía. Tenemos una horita hacia el destino donde los quiero llevar hoy, así que nada, es cuestión de disfrutar el paisaje. Para ustedes van a pasar unos segundos, para mí va a ser una hora de hermosa ruta islandesa. Miren el verde, loco, es hermoso. Las casitas más o menos allá al fondo se ven. La gente acá vive muy separada una de otra, le gusta más la soledad, eso es lo que tengo entendido y es lo que me di cuenta también, es lo que se dice en internet. Yo no me lo creía, vine acá, sí, tienen razón. Le gusta como tener su espacio personal, son muy respetuosos también. Así que nada, miren lo que es esta ruta, el cielo celeste, mirá, atravesamos un río, un espectáculo. La máxima acá en las rutas es de 90 km por hora. Sé que es poco para lo que estamos acostumbrados en Argentina, que las máximas suelen ser 120, quizás en alguna que otra ruta o autopista 130 kilómetros, pero bueno, acá 90 km por hora. El auto en el que estoy no llega a 100, así que nos mantenemos en unos exquisitos 76 km por hora. Metemos crucero y seguimos ruta, papi. Ok, amigos, llegamos. Re triste el panorama, ¿viste? Es hermoso porque todos vienen en camper, en camioneta. Mira, acá tenés otra camioneta y yo vengo en esto. Eso, al toque, mi Hyundai i10. Para los que querían saber con qué me estoy manejando, bueno, básicamente con este autito que se la recontrabanca, papá, ¿eh? No es 4x4, es 8x8. 8x8, 8x7. ¿Cuánto es 8x7? Ah, te maté, ¿no? Qué horrible cuando te preguntaban 8x7. ¿Por qué siempre 8x7, no? 8x7, ¿no? ¿56? Me descolocaste, pa. No soy de acá. Ok, amigos, como es usual, hay que pagar estacionamiento. Desde ya tengo una queja. El camino es bastante fulero, bastante fiero. Creo que sé por qué, pero lo voy a comentar más adelante. De igual manera, bastante fulerito. Media hora de ripio para terminar pagando parking. No es que me queje de pagar parking, lo pagué en un montón de lugares, pero este es el peor acceso que vi para una atracción acá en Islandia. ¿Cuánto cuesta el parking? 1000 coronas. Y es por auto, no piensen que es por persona. Que mucha gente entiende que es por persona. No. Es por auto. Así que bueno, esta es la situación. ¿Cuánto estoy pagando por día con este auto alquilado? Ay, no me acuerdo, pero acá les dejo el precio. Que si lo comparamos con otros países, sí, es caro, quizás hasta el doble o triple de caro. Pero acá en Islandia era lo más barato que se conseguía. Así que no me quiero ni imaginar cuánto deben costar unas camionetas o unas vans, unas camper vans. Deben costar mucho más. Les quiero mostrar un lugar que se descubrió hace poco acá y que wow, es uno de los más impresionantes que vi. Así como nos despeinado y todo, no fuimos. Y por su pollo llevamos el dron. Che, déjense un like, que a veces cargar con todo el material fotográfico es bastante pesado. Arrancamos el camino, amigos, y si ven que cambió un poco la calidad es porque estoy grabando con el celular, ya que está como cayendo granizo. No sé si se logra visualizar en la cámara, pero está como cayendo piedritas muy pequeñas que no llega a ser nieve, pero tampoco un granizo muy grande. Y como la cámara que tengo no se puede mojar por nada del mundo, grabamos con el todoterreno, con el celular, papá. Mirá el lugar donde te voy a llevar hoy, mirá. Mirá lo que es esto, Visualizalo, tenelo en tu mente que lo vas a ver en unos segundos. Qué precioso día, aunque un poco impredecible porque ahora están cayendo como gotitas de, gotitas, no sé, piedritas de granizo. Y medio como que me descolocó, ¿viste? Acá yo no puedo mojar el dron, no puedo mojar la cámara. De todos modos, ustedes vieron lo que era la ruta. Oh, hermoso, precioso ahí, el campo verde, el cielo celeste, las nubes. Encima casi no hay gente en la ruta, no, es un placer. Y en realidad también es un placer ver la cantidad de cascadas que hay acá. Miren qué bonito. También con las columnas de basalto como lo vimos hace un rato. Precioso, mirá este salto de agua. Wow. Ok, creo que ahí dejó de caer el granizo. Volvemos a la cámara. Me gusta mucho más esta cámara porque se ve muy nítido, pero de igual manera el teléfono graba espectacular. Las tomas, la mayoría de las tomas que ven
en mi canal son grabadas con el teléfono. El único pesadito, el único dolor de huevo para llevar es este. Pero bueno, si no nos quedamos sin tomas aéreas también, ¿no? Por cierto, hablemos de fauna acá en Islandia, porque hablamos de todo en estos videos, pero no hablamos de fauna. Y es que saben que no hay mucho de qué hablar. Islandia podemos decir que tiene una fauna silenciosa. No es como que acá vas a ver osos. Es que uno ve estos panoramas y dice, sí, acá está lleno de osos. No, es que siquiera hay bosques. Pero hablando de animales, a ver, mamíferos terrestres, si tenés muchísima suerte vas a encontrar al zorro ártico. Otros animales que pueden ver son los renos, que no son los típicos renos que uno se imagina, ¿no? Sino que son esos. Son medio como un color extraño. Es la primera vez que veo un animal así. Son gigantes. Son bichos hermosos. Y después lo que más van a ver son animales, a ver, ¿cómo decirlo? Animales de rebaño. Van a ver ovejas por doquier, cabras por todos lados, caballos, no tanto vacas, que obviamente hay, pero lo que más van a ver son animales de rebaño por todos lados. Lo que sí abundan acá son las aves. Yo no sé las especies de las aves, pero la más popular es el frailecillo o puffin, o acá creo que le dicen lundi. Es un ave muy linda, no llega a medir más de 25 o 30 centímetros y le dicen el loro del Ártico. Básicamente habita toda esta zona y es muy lindo de ver. No es el animal nacional igual, ¿eh? Aunque uno pensaría eso, no es el animal nacional. De hecho acá no hay un animal nacional como tal. Pero bueno, lo interesante de verlos a ellos es que están siempre en pareja y podemos decir que son animales monógamos. Eligen una pareja e intentan quedarse con ella para siempre. Bueno, hablando de Roma, acá tenemos unos caballos con un pelo Pantene Pro B con Head and Shoulders, con Garnier. Todas las marcas juntas usa este caballo. Así que bueno amigos, en lo que sigo subiendo les quiero decir que si ustedes quieren apoyar el video, apoyar al canal, lo pueden hacer dejándose simplemente un like o un me gusta. No se te va a romper el dedo para hacerlo, dale. Y si quieren suscribirse al canal, suscríbanse, es gratuito, siempre lo va a hacer. Y aparte forman parte de la familia viajera, ¿no? Que así como estamos en Islandia, después no lo sé, estamos en la India, que estamos en Japón, que no sé, en Perú. Podemos estar en muchos lugares, así que suscríbanse para no perderse de nada. Y el último chivito que voy a tirar, si quieren ver el detrás de escena, lo que no sale en YouTube, ver tips, ver precios y todo lo demás, síganme en Instagram, los viajes de Nico Villa, que ahí sencillamente sale todo lo que no tiene lugar acá en YouTube. Fin del espacio publicitario. Mejor me callo porque esta subida me está matando. Ay, me estaba olvidando. Tema fauna marina, ¿qué podemos encontrar? Bueno, ahí está un poquito más variado. Islandia es un lugar muy bueno como para venir y ver ballenas de todos los tipos. Acá podés ver la ballena más grande del mundo, que si no tengo mal entendido es la ballena jorobada. Después tenés para ver ballena azul, podés ver orcas, después, bueno, no sé, focas y una cantidad exuberante de peces. Así que si sos de la vida marina, es por acá, hay mucho avistamiento de ballena. Tema insectos, acá mucho no vas a ver, incluso no sé si hay hormigas. Mirá que yo presto atención a esas cosas porque después toca hacer el video. No vi ni una hormiga. Tampoco hay mosquitos, el único país del mundo donde no hay mosquitos. Eso lo mencionamos en el video anterior. Cuando yo les digo, vayan a ver los videos anteriores si no los vieron, es por algo. Hay mucha data, hay mucha info del país. Si no, en todos los videos voy a tener que repetir todo, ¿viste? Posta, acá no hay mosquitos. ¿Y por qué no hay? Simplemente acá no pueden existir. Son más de climas templados, climas cálidos, y ya estarás viendo cómo es el verano acá. Por ende, las condiciones para que se reproduzcan, para que vivan, no son las adecuadas y por eso no hay. Amigos y amigas, bienvenidos a Sturlaxi. Pero que no te sorprenda eso, que podemos ir hacia abajo. Vamos a verlo más de cerca. Miren lo que es esto. Bueno, ya lo vieron desde tomas de dron lo que es, pero estar acá, wow. Y encima el color del agua. Miren lo que son estas columnas de basalto. Se van a cansar de ver basalto conmigo y de ver cascadas. Es impresionante. Ahí al costado de esa pared podés seguir bajando y tenés prácticamente el cañón en tus pies. Miren lo que es caminar sobre este precipicio, que si yo miro hacia abajo, una caída bastante grande, unos 40 metros tengo. Wow, miren lo que es esto, muchachos. Es tremendo.
qué paredes tan, no lo sé, tan rígidas. Se ve como que esto nunca se va a caer, pero tengo entendido que en invierno acá arriba se hace como una especie de hielo y va cayendo. Se van desprendiendo pequeños pedacitos de basalto y caen, tac, como si fueran una lanza, tac. Así que bueno, en invierno pinta cirugía de cabeza gratis. Hay que tener cuidado, traigan casco. Imagínate acá con un casco. Wow, ahí le da la luz del sol. Miren lo que es este lugar. No tiene sentido, es de película. Quería bajar hacia ahí abajo, pero hay bastante gente acá sentada en el camino y como que no puedo avanzar. Igual allá hay más personas, así que yo me quedo acá. De acá lo disfruto bastante bien. Miren lo que son las paredes. Tenemos una pared acá, ahí arriba donde estábamos, y después, bueno, nada, lo que sería el cañón, ¿no? Qué hermoso, qué color, ¿eh? Cuestión que esto sigue el río todo para allá. Ahora, un poco de información acerca del lugar. Las columnas llegan a medir de 20 a 30 metros y esto no siempre fue así. Esto se fue formando entre el 2016 y el 2009, ya que, bueno, construyeron una represa cerca de acá, lo que hizo que baje el nivel del agua más o menos unos 7 a 8 metros. Por eso es que esto terminó así, pero en realidad el nivel de agua estaba más alto. Pero si bien algunos pobladores lo conocían, aunque acá a la redonda no hay mucha gente, el lugar se hizo ampliamente popular en 2016 cuando un fotógrafo que creo que se llama Einar Pal publicó este fotón, lo que hizo que lo conozca todo el mundo al lugar. Es que bueno, mira, vos ves esa foto y decís, ¿qué planeta es esto, no? Así que bueno, es por eso que se popularizó mucho este lugar y empezaron a venir personas, a venir turismo a lo que es hoy en día. Ahora, ¿por qué creo yo que la carretera no está tan pavimentada? Y es porque es un lugar relativamente nuevo. No es como los otros lugares que se conocen desde hace años, hace décadas, sino que este lugar se popularizó hace poco. Entonces, por eso que recién están preparando toda la infraestructura turística. Incluso del otro lado, las pasarelas todavía las están haciendo como para que tengan vistas desde otros lugares. Así que nada, amigos, no sé cómo mostrarles el ángulo, esto es una locura, ¿eh? La cámara no le hace justicia a las paredes de basalto. Wow, es tremendo. Y ojo que yo estoy acá, yo estoy acá, mira, al filo de caerme. Así que por ahora la dejamos acá porque hay que seguir grabando, hay que seguir laburando. Me quedo un ratito más, comemos algo y seguimos, que le quiero mostrar la cascada, escucha bien, en mayúscula, la cascada más caudalosa de toda Europa. Disfrutemos un poco más del lugar y vamos. Otra vez ruta y ahora miren cómo cambió el panorama, ¿eh? Un verde un poco más oscuro, montañas llenas de nieve. A ver si le hago un poco de zoom, ahí se ve mucho mejor, ¿no? Miren lo que es la ruta, un espectáculo. Tengo 1 hora y media de distancia. Quizás no es una de las cascadas más promocionadas del país por la distancia, ya que vamos a estar prácticamente, no lo sé, a 900 kilómetros de Reykjavik. No es tan famosa como es el Skjaldfoss o Skogafoss o las que están ahí en el sur, muy cerca de Reykjavik. Pero bueno, eso nos quita el mérito a que es una de las cascadas más importantes del país. Pero ojo, que no les voy a mostrar solamente una cascada, ¿eh? Así que bueno, en el maleducado estamos yendo a unos poderosos 80 kilómetros por hora, ¿eh? Estamos un poco en altura. Se me apunaron un poquitito los oídos, así que bueno, que siga el viaje. ¿Cómo se la banca el Terrenator, eh? Sí, estamos en medio de la nada. Adivinaron, y es que tuve que detenerme porque hay 2 maneras de acceder al lugar a donde vamos y estoy viendo cuál lugar es mejor para grabarlo. Hay 2 caminos, los 2 llegan al mismo lugar, pero hay un camino al cual te ofrece mejores vistas. Hablando de ruta, ¿vieron los panoramas que hay acá, no? ¿Saben qué? Me decidí, no iba a hacer este video, pero al final lo voy a terminar haciendo. Le voy a dedicar un video a las rutas de acá, de Islandia, porque tengo un montón de tomas que la verdad que valen la pena colocarlas y que no queden ahí guardadas nomás, ¿no? Hay un montón de cosas que grabo que después ni salen. Entonces dije, no, para, esto no puede quedar así, vamos a hacer un video. Porque tenemos cada panorama, cada paisaje que no quiero que quede ahí y que nunca se suba. También me estaba apoyando un poco de estas indicaciones, pero no entiendo un comino. Por cierto, esta ruta nadie, al menos turismo, no vi mucha gente local. ¿Y cómo me doy cuenta que es gente de acá? Porque básicamente los autos de alquileres son todos iguales y los autos que me cruzo son autos quizás un poco viejos o si no autos de alta gama que por lo general la gente no alquila, así que turismo por acá casi no hay. Mira, te estoy mostrando como una Islandia que no lo suelen mostrar, así que espero que te dejes ese like, si no se pudre todo, ¿eh? ¿Por qué tan picante, no? Y por acá sigue, esto vendría a ser el oeste de Islandia y aquello también. Luego les quiero mostrar unos pueblitos, unas ciudades que están marcadas ahí en el mapa, pero eso va a quedar para otro video. Bueno, ya sé dónde desviarme, así que vamos a ver de qué trata la cascada. Por cierto, la ruta un poquito ahí, si no prestas atención, te
te fuiste. Ahí estarán viendo una toma de un auto que se dio vuelta, se ve que se desconcentró, salió de la ruta y se fue. Es que acá no hay banquina. ¿A qué me refiero con banquina? Es como ese espacio que está al costado de la ruta de la carretera que te permite como frenar si tienes una emergencia. Acá no existe eso. Acá te desvías de la ruta, te caíste. Sos pollo. Así que pobre el que manejaba o la que manejaba ese auto quedó destrozado, y espero que bueno haya sobrevivido. Una distracción y realmente te fuiste. Continuamos. Estacionamiento parte número 1000. Pidan un deseo, amigos. Me parece que este lugar no se paga, aunque capaz que sí, no me di cuenta. No sé, no hay ningún cartel que diga para pagar. ¿Y eso qué significa? ¡Es gratis! Después venía remultado, ¿viste? Por cierto, si te haces el loco y no pagas, la multa es de 3.500 coronas. Así que bueno, me voy a cerciorar bien de que se pague o no se pague, así me quedo tranquilo, porque aparte hay baños, hay un par de servicios, me da que sospechar, ¿viste? ¿Cómo cambió el panorama, no? Ahora está lleno de piedras, ¿qué onda? Parece otro planeta. Aparte el sol se esconde, sale, es un loquillo, hace lo que quiere. Qué paseíto que estamos metiendo, ¿no? Espero que les guste el videíto, el paseo, porque aparte de que paseo yo, ahora en tiempo real, sé que están paseando conmigo del otro lado de la pantalla, y eso es lo que me motiva a seguir creando estos videos, ¿no? Por más que le vaya bien, por más que le vaya mal, videos que tengan millones de vistas, videos que no tengan millones de vistas o que no lleguen ni siquiera a 100.000, yo contento con que lo vean un puñadito de personas. Eso es lo que me llena. A fin de cuentas arranqué grabando videos por eso, ¿no? Los videos no lo veían, no lo sé, ni 500, ni 1000 personas. Así de a poquito arrancamos y miren ahora. No sé cuántas vistas tendrá este video para el momento que lo estén viendo, pero ahí chequen a ver cuántas vistas tiene. Me siento orgulloso de cada una de las personas que hicieron clic para ver este video y todos los que grabo. Bueno, según tengo entendido, esta cascada, a comparación de la que vimos hace un rato, no se destaca tanto por su altura, sino por el ancho. Solamente vi una foto, la cual es la de Google Maps. Vi una sola foto porque no me quiero spoilear. A mí me gusta, viste, como tener una mínima idea de dónde voy, pero no informarme así al máximo, ver todas las imágenes, todos los ángulos, porque si no es como que llego acá y es como que pierdo un poco la emoción. Así que solamente vi una foto que ni siquiera me acuerdo, me la estoy confundiendo con otra cascada, como para llegar y darle mis primeras impresiones reales. No hay mucha gente, y es que acá, como bien les digo, ya el turismo tradicional de Islandia es como que no llega. Así que bueno, eso es mejor para la visita, ¿no? Hay menos turismo, menos masa de gente, se disfruta un poquito más, ¿no? Por ahí me preguntaron qué tal el acceso para personas con movilidad reducida. Lamentablemente en la mayoría de las atracciones son así, tenés que bajar, dejar el auto en el parking y bueno, caminar por caminos así. Quizás las primeras atracciones que vimos en los primeros videos sean un poquito más accesibles, o sea, no tengas que caminar tanto, pero ya lugares así que son un poquito más rebuscados requieren una caminata, no lo sé, mínimo caminando muy rápido 40 minutos, por senderos así, que este está en buen estado, pero hay muchos senderos en donde tenés que subir, hay mucha grava, entonces para personas con movilidad reducida se complicaría un poco. Yo creo que como cobran parking en casi todos lados, Islandia debería considerar esto porque hay muchos lugares hermosos a los que mucha gente no van a poder acceder. Para ponerlos un poco en contexto, la primera cascada a la que fuimos, la caminata fue de 1 hora y media, 2 horas. El cañón que les mostré hace un rato también, la caminata fue de 1 hora. Este lugar se ve que es un poco más cerca, pero ahí había un cartel que decía 1 kilómetro de distancia. Así que bueno, a tener en cuenta eso también. Y cuando digo movilidad reducida, lo primero que pensamos es personas que estén en silla de ruedas, por ejemplo, pero también hago referencia a la gente muy mayor que se le complica caminar mucho, caminar largas distancias, subir, escalar un poco, gente que tenga alguna lesión y por ende no pueda forzarse mucho, así que hago referencia a todo el grupo de personas con movilidad reducida. Ok, tenemos dos opciones, tenemos la plataforma de vistas y tenemos la plataforma para una vista más cercana. Habría que ver las dos. Vamos a la plataforma de vistas más cercanas. Y yo sé que hay gente que dirá, wow, pero el camino que mostraste recién, a alguien que tenga movilidad reducida lo puede hacer. Sí, bueno, pero a los 2 minutos te encontrás con un camino así, que ya se complica todo, te complica toda la vida. Me da pena tener que aclararlo, ¿viste? Pero siempre hay gente que le busca ahí todo. El más mínimo defecto ya. Pero bueno, cositas. Y ahora sí, amigos y amigas, con ustedes Dettifoss, la cascada más caudalosa de toda Europa.
¡Qué cascadita!, ¿no, papá? ¡Wow! 44 metros de alto, 100 metros de ancho, y se escucha que tiene mucho caudal porque el sonido es muy fuerte. Respecto a todas las cascadas que visitamos, esta es la que más ruido hace. Igual se nota la cantidad de agua que cae, ¿no? Mirá la cantidad de espuma, wow, todo blanco. No sé cuántos litros por segundo debe caer, pero debe ser muchísimo. Y venir acá, ver a la Dettifoss, es venir y hacer un 2x1, porque hay una cascada que se llama Selfoss, que me parece que es más pequeña, pero igual tiene el mismo caudal. Es tremendo, es muy ancho este río. 100 metros, ¿no? Y desemboca todo acá. ¡Qué potencia, hermano! Me hace acordar un poco también a las cataratas del Iguazú. Es imposible no recordarlas. Cantidad de cosas que hay para ver en el mundo, hermano. Son muchísimas. Resulta que antes también se podía bajar y verlas más de cerca, que es donde les estoy enfocando, pero se ve que era bastante peligroso y lo terminaron cerrando, porque ahí hay un cartel que no se puede pasar. Realmente, ¿cuántas cosas hay para ver en el mundo, amigo? Muchísimas. Vamos a la otra cascada que está a 600 metros. Esta se llama Selfoss. Y la verdad que está bastante frío. Ya anduve mucho el día de hoy. Pero ¿saben qué? Uno nunca sabe cuándo vuelve a estos lugares. Así que hay que aprovecharlos al máximo. Cuando ustedes duden de ir a un lugar, ustedes piensen, che, pero capaz no vuelvo nunca más. ¿Por qué no hago un esfuercito? Voy. Así que por eso les voy a mostrar la cascada Selfoss. Y tenemos un bonus. Tenemos un bonus, papá. Sí que sí. Luego de las cascadas les comento. Ya ni sé cuánto va durando este video. No quiero decir que es un documental. No es un estilo documental tampoco, pero porque es un vlog. Pero es muy largo. Y hay tomas muy lindas. Vamos a decirle vlogumental. ¡Wow! Ya desde acá se aprecia. ¡Qué hermoso salto de agua! Este sí se puede ver más o menos completo, al menos desde acá. Ah, miren lo que dice esto. Attention, el camino termina pronto. La mejor vista es desde acá. Me encanta cómo escribieron view. Yep. Ok, la mejor vista de la cascada es desde acá. Y la verdad que sí, se ve bastante bonita desde acá. ¡Wow! Tremendo. ¡Qué bonito, Qué lástima que la cámara no le haga justicia. A mí más o menos le hago un zoom con la cámara, pero nada, de igual manera no le hace justicia, hermano. Wow, qué bonito que puede llegar a ser Islandia. Te cansaste de ver cascadas conmigo, ¿no? ¿Cuántos lugares nos metimos? Creo que en ningún video salieron tantas cascadas como en este, ¿no? Te vas a ir a pegar un baño, vas a ver el agua caer desde arriba, te vas a asustar. Lo mejor para lo último, dicen que la cascada que vamos a ir ahora, los islandeses la consideran como una de las más bonitas del país. No la mejor, no la más alta, pero sí una de las más bonitas. ¿Tendrán razón? Vamos a verlo y concluimos con esto. Te vas a cansar de ver cascadas conmigo. Últimos panoramas de la ruta que les ofrezco, Miren lo que es esto, miren los volcanes allá. Todos nevados. Miren el verde. ¡Wow! Es tremendo. A ver si le hago un poco de zoom, si se puede notar. Me hace acordar a los volcanes del sur de Chile. Locura de lugar. Y ven lo que les digo, no hay banquina. Entonces la gente se queda en medio de la ruta. Es un peligro por un lado, pero por el otro, bueno, no tenés dónde frenarte. ¿Qué va a hacer? Miren lo que es esto. Últimos panoramas, Todo el día paseamos. Son las 8:20 de la tarde. No les voy a decir de noche porque acá no se hace de noche. Espero que este recorrido les haya gustado. Ahora cerramos como tiene que ser. Miren qué atardecer, A mí este video me encantó hacerlo. Está potente el frío, Así como pega el sol, son las 9 de la noche. Bueno, de la tarde. Esto tenía que tener broche de oro, Mirá este gorrito, papá. Re fan de Islandia el tipo, ¿no? Igual está cheto, está copado, me va a decir que no. Hace un rato me crucé un chabón que tenía el coso acá, el mismo gorro, pero la bandera de Noruega. Yo no sé si a ustedes les copa la idea de que vaya a Noruega, ya que bueno, como que se me quedó el bichito, ¿viste? Aparte tengo entendido que ahí también hay un montón de saltos de agua, paisajes similares, así que bueno, Noruega me encantaría conocerlo, pero quiero saber qué piensan ustedes, si es buena idea y si les piache, ¿no? Si les gusta, porque si no les gusta, ¿para qué voy a ir? Esto tiene que ser en conjunto, me tienen que interesar y gustar a mí y a ustedes también. A mí me interesa la idea, no sé a ustedes, así que si quieren que vaya a Noruega, comenten, Nico, anda a Noruega. Yo te quiero llevar a pasear. Quiero que conozcas lugares lindos mediante mi cámara, como el que tengo justo acá enfrente mío, que lo tapa un poquito de pasto, pero ahora lo vamos a ver. En serio, amigos, este es el último lugar que les muestro del video. Si a ustedes les gustó, comenten cuál cascada les gustó más. Yo sé que los nombres son difíciles, pero coloquen el minuto. ¡Wow! No, qué hermoso. Espera que me acerque un poco más. Comenten, en serio, qué lugar les gustó más en este video. Sería un placer, un honor leerlos. ¡Wow! Nah, mirá lo que es este lugar. Encima súper cerca.
Otro lugar que yo no había visto tanto, vi solamente una foto, pero no pensé que iba a ser tan lindo en persona. No, teníamos que cerrar así el video, teníamos que cerrar con una cascada bien de cerca y también así, una cascada ancha. A esta le dicen la Godafoss y tiene una historia. La historia es media mitológica, se dice que una persona tiró con una especie de dios dentro, acá, del agua, y por eso se llama Godafoss. Goda de dios, Foss de cascada. Sé que me expliqué bastante como el ojete, pero tengo un frío que no me permite pensar. Aparte de re cheto el nombre, ¿no? Godafoss. Nada, papá, mirá cómo terminamos el video. Qué placer, Te voy a confesar algo, así con esta cascada de frente. Islandia, mirá que yo tenía bien definido mi top 3 de países antes de venir acá, pero ahora mi top 3 cambió, cambió el podio totalmente. Y bueno, ¿qué decirles, no? Emociona. Lugares así emocionan, te llegan al corazón. ¿Y saben qué? Lo mejor de todo no es que quede captado en cámara, es que quede acá, en la memoria. No nos llevamos nada, amigos, al ataúd, abajo del pasto, bajo tierra, no nos llevamos nada. Espero que este video les haya gustado, sobre todas las cosas los haya entretenido, haya cumplido mi misión de poder proveerte entretenimiento mientras haces tu vida diaria, ¿no? A fin de cuentas, el objetivo de estos videos es simplemente proveerles entretenimiento. Eso es lo que más me pone contento. Viajen, amigos. Viajen, no te digo que vengas a Islandia, en lo posible viajen donde sea lejos, sea cerca, sea medianamente lejos, viajen, no importa dónde, montaña, playa, cascada, ciudad, pueblos, donde sea, viajen. Siento que es mejor coleccionar momentos a que coleccionar cosas materiales, o al menos así lo veo yo. Ustedes tendrán la última palabra. Les envío un fuerte abrazo, espero que sigan bien y la serie de Islandia todavía continúa. ¿Por qué? Porque tenemos que explorar uno de los pueblos más lindos que queda acá a 1 hora y media de ruta, así que en los siguientes videos seguimos ruteando. ¿Cómo que no? Me siento Pablito y Moff. No más que en 4 ruedas, con el Hyundai mal educado, que no supera los 90 km/h, pero va perfecto, el siempre fiel. Si quieren hacer un aporte, les dejo mi página de patreon.com y mi página de coffee.com. Escanean los códigos con la cámara de su celular y ahí me dejan un aporte o forman parte de la comunidad de Patreon. Y muchas gracias a los miembros de Patreon por bancar el canal todos los meses. Ya saben, sin ustedes estos proyectos no podrían llevarse a cabo de la manera en la que la estamos llevando. Agradecido de la vida por poder estar acá. Los amo un montón. Adiós.